¿cómo están? Los hemos pensado mucho en estos días. Y bueno, hoy nos toca ver un tema muy bonito que se llama el Sacramento de la Misericordia. ¿Pero a qué se refiere? Pues precisamente hoy vamos a conocer qué es el pecado, aunque es una palabra que se ocupa tal vez en algunos momentos, pero vamos a saber qué significa y que este pecado nos aleja del amor de Dios. Entonces, para este momento vamos a hacer una actividad en donde les invitamos a que cada uno de ustedes en su cuaderno de la catequesis dibujen un corazón grande, porque nosotros sabemos que cada uno de ustedes tiene un corazón así de grande. Entonces, ¿qué van a hacer en ese corazón? Van a escribir aquellas cosas bonitas que ustedes suelen hacer adentro del corazón. Por ejemplo, a mí me gusta ser generoso, ser generosa, me encanta compartir. En este tiempo he podido llamar a mis compañeros, a mi familia. Bueno, ustedes piensen qué es lo más bonito que han hecho en estos días y lo escriben adentro del corazón. Pero, ¿qué vamos a hacer afuera del corazón? Afuera del corazón van a escribir cada uno de esos antivalores que ustedes tienen. Por ejemplo, soy grosero, eso lo van a escribir. Listo. Cada uno de esos antivalores que ustedes tienen lo van a escribir al borde del corazón. Ya hecha la actividad, nos daremos cuenta que nosotros tenemos muchas cosas bonitas dentro de nuestro corazón, pero a veces aquellas cosas no tan bonitas impiden que lo realmente bonito que nosotros tenemos dentro, nuestros valores, puedan salir a la luz. Y ese es el pecado. Ese pecado es el que nos impide mostrarnos tal como somos ante los demás. Y bueno, el pecado también es parecida a esta agua que está aquí. El pecado ensucia nuestro corazón, lo llena de tanta suciedad que le impide ver las cosas buenas que tenemos. Cuando frecuentamos el sacramento de la reconciliación y el Señor nos perdona, nuestro corazón se pone como esta agua, totalmente transparente. Y así debería de permanecer siempre, siempre transparente como el agua, para que las cosas malas no vayan a ahogar nuestro corazón, ni lo vayan a volver a ensuciar. Pero si se vuelve a ensuciar, el Señor, Dios, es misericordioso y siempre nos perdona. Ahora te invitamos a leer el siguiente texto bíblico, Lucas 5, del 27 al 31. Y van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo son tratados por los demás? ¿Cómo los trata Jesús? ¿Cómo crees que se sintieron al ser acogidos por Jesús? ¿Por qué crees que Jesús los trató así? ¿Qué semejanza o diferencia encuentras entre experiencia y la palabra que hemos escuchado? Y bueno, después de que hayas respondido a estas preguntas, te invitamos a ver el siguiente video. ¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales, sino más bien es como Jesús dice: la ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal.
Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural. Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales. Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta cómo toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos, este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves, porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes los pecados graves mortales y los veniales. Para concluir este episodio, podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros. Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma. Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad. Así es como debería mantenerse esta vela, encendida todo el tiempo. Con el pecado venial, la llama inicia a tambalear. Aún podemos ver cosas, pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación. Y es difícil ver todo claramente. Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela sabe de lo que estoy hablando. Con el pecado mortal la luz se apaga completamente. Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios hasta que se restaure la luz. Y aquí lo tenemos, una vez más con un ejemplo diferente. Vivir una vida de gracia significa comer sano, creces y prosperas. Los pecados veniales son como la comida que no digieres, o demasiado de lo mismo. Cualquiera de las dos te darán un dolor de estómago. Por otro lado, los pecados graves son como veneno. El fin, se acabó, adiós. Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida, con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior, y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión. En confesión, para quedarnos con el ejemplo, somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida. Después de haber visto este video, te quedó muy claro qué es el pecado y qué clases de pecado hay. Y bueno, también te explicamos que hay formas de pecado. ¿De qué manera pecamos? Pues de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión y de deseo. El sacramento de la penitencia nos regala el amor misericordioso del Padre que está en los cielos, porque Él perdona nuestros pecados y también perdona aquellas faltas que hemos cometido contra nuestro Padre Celestial, contra nuestros hermanos que nos rodean y también con la naturaleza. Sin embargo, este sacramento de la penitencia recibe algunos nombres, por ejemplo, primero, conversión. Nos hace volver al Padre, de quien nos habíamos alejado por el pecado. También lo podemos conocer como penitencia, porque demuestra nuestro deseo de arrepentimiento, como ya te decíamos, contra Dios, contra los demás y con la naturaleza. Tercero, la confesión, porque declaramos los pecados ante el sacerdote. Reconocemos la santidad y misericordia de Dios,
que nos separa de Él. También lo podemos conocer como el sacramento de la reconciliación, porque nos regala el amor misericordioso, ese amor infinito que Dios nos da en cada momento, que nos reconcilia con Él y nos ayuda, como el Hijo pródigo, a correr a los brazos del Padre, que nos recibe con tanto amor a pesar de las faltas que hemos cometido. Y ahora que estamos hablando del Padre misericordioso y ese Hijo pródigo que pide al Padre el amor, les cuento que dentro de esa parábola se describe muy bien la misericordia de Dios, cómo ese Padre ve salir a su Hijo, se aleja y lo espera incansablemente hasta que Él regrese y pueda darle ese amor. Lo ve desde lejos, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y le devuelve la dignidad de hijo que ya había perdido. Así es Dios. Dios, por medio del sacramento de la reconciliación, nos devuelve el ser hijos de Él, el limpiar nuestro corazón para estar más vinculados a su amor. Así es como el Padre nos recibe y nos recibirá y les recibirá a cada uno de ustedes cuando ya nuestro corazón esté preparado para poder realizar este sacramento, que podamos recibirle realmente en nuestro corazón con todo el amor. Muy bien, niños. Ahora van a realizar el encuentro de su cartilla, el encuentro del sacramento de la misericordia. Van a escribir en su cuaderno una oración agradeciendo a Jesús por este sacramento.